reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo iré a morar a celeste Sión, do Cristo Jesús me fue a preparar eterna quietud, allí gozaré, mi celeste hogar, aguarda por mí, yo ahí viviré por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y él cambiará, las noches en luz, pues él es el Rey, Si quieres gozar de una mansión, escucha su voz, que te ofrece hoy, acepta a Jesús, y en él gozarás, un río de paz, por la eternidad, yo ahí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y él cambiará, las noches en luz, pues él es el Rey, Algún día Jesús, por mí él vendrá, trompeta dará, sonido final, entonces Jesús me levantará, y ahí viviré, por la eternidad, yo ahí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y él cambiará, las noches en luz, pues él es el Rey, Buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga esta preciosa tarde que Dios nos concede para estudiar la palabra de Dios en el programa Un Momento con Jesús. Esperamos que más hermanos puedan estar sintonizando este programa Un Momento con Jesús, que se vayan añadiendo más hermanos
¿verdad? Ya tenemos las 6:12 minutos. Y vamos a dar inicio a nuestra meditación esta noche. Sino antes, ¿verdad? Llegando en oración a nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana Luz Nelly, por tus comentarios. Que Dios te bendiga. Igualmente a nuestra hermana Griselda Díaz. Dios te bendiga, hermana. Y la hermana Castro. Que Dios me les bendiga por estar en esta sintonía, en esta preciosa noche que Dios nos concede, el momento de estudiar su palabra. También estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook de este servidor. Así que vamos a orar para dar inicio en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por todas las bendiciones que usted nos ha otorgado. Primeramente la vida, luego, Señor, la salud, la enfermedad. A veces los problemas y las dificultades que son necesarias para nuestra vida diaria, para que aprendamos a depender de usted y de esta manera confiar en que usted tiene control de todas estas cosas en este mundo y que usted puede ayudarnos, bendito Padre Celestial, y cuidarnos conforme a su propósito eterno. Ahora te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia espiritual para seguir estudiando tu palabra. Dele, Padre, a tu servidor la buena voluntad y el deseo de servir a los hermanos a través de este medio, y deme, Señor, corazón entendido y una mente abierta para estudiar tu palabra con los hermanos. Y bendice a los hermanos que están esta noche con su servidor, y bendiga su palabra que quede puesta en esta noche a través de este video, y que así de esta manera otros puedan bendecirse con esta palabra que es tu palabra bendita, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia entre los santificados. Gracias, Padre, y todo te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga. Su hermano en Cristo desde Managua, Nicaragua, Osvaldo Moreno. Gracias por la fiel sintonía a este estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, va a ser nuestra meditación en esta hora, específicamente hablando del verso 3. Y no quiero iniciar esta meditación con el pensamiento que encontramos en Hechos capítulo 17. Todos conocemos ahí el alboroto que surgió en Tesalónica cuando el apóstol Pablo llegó y predicó a los hermanos, ¿verdad? Vamos a la Biblia, ¿verdad? Y abramos la Biblia y dice Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 8. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, Jasón y de los demás los soltaron. Bien, ahí podemos observar primeramente, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, como era de costumbre, era un hermano que declaraba, era un hermano que exponía a través de las Escrituras acerca de
el Mesías, acerca del Cristo de las Escrituras. Dice la palabra de Dios que era necesario que el Cristo padeciese, mis amados hermanos, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Vemos nosotros entonces a un Pablo con mucho denuedo, con mucha valentía, con mucho arrojo, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras acerca del Cristo que verdaderamente padeció por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también que resucitó de los muertos y quien era al que Pablo estaba predicando, ¿verdad? Sabemos que el Cristo sencillamente significa que es el ungido. Cristo es el ungido, el Rey de reyes, el Señor de señores. Vemos nosotros como siempre dentro de lo que respecta al mundo, siempre habrán personas que verdaderamente no van a creer en el Cristo de las Escrituras. Y vamos a ver personas que a veces son personas que son ociosas, son personas malas, que siempre van a estar buscando la manera en que la palabra de Dios no sea predicada. Y vemos cómo ahí hay una gran turba alborotando la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Estaban buscando a Pablo para sacarlo fuera de la ciudad. Y vemos nosotros cómo las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿verdad?, estaban viendo que el pueblo estaba alborotado. Y vemos a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, dice la Escritura, Jasón y los demás, ¿verdad?, que habían sido acusados, ¿verdad?, por estas personas, vemos cómo les soltaron. Pero lo más importante que podemos notar nosotros en estos versículos, que en el verso 4 nos habla que algunos de ellos, de los de Tesalónica, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos nosotros aquí estas mujeres que tienen que ver con la nobleza, con la distinción, ¿verdad? Pues no pocas, ¿verdad? Creyeron en el Señor, pero gran número de piadosos griegos. Y vemos nosotros cómo esta gente se decide juntarse con Pablo, con Silas, y verdaderamente seguir en el propósito eterno de la voluntad de Dios, de predicar esta palabra que tiene poder para darnos herencia entre los santificados. Me llama la atención siempre que encuentro esta carta a los tesalonicenses, pero también otras cartas como la primera a los corintios, como el apóstol Pablo siempre llegó, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante, dice que además os declaro, como Pablo declaró el evangelio, predicó el evangelio, era lo que él tenía que hacer, era la responsabilidad que él tenía de predicar el evangelio, de declarar el evangelio, pero también vemos la responsabilidad de los oyentes de recibir el evangelio, de perseverar en el evangelio, de retener la palabra que se le estaba predicando para poder ser salvos. De lo contrario, habrían creído en vano. Y vemos cómo primeramente Pablo enseñó lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Prácticamente lo que nosotros encontramos en el capítulo 17 de Hechos, el versículo 3, donde dice declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Prácticamente lo que Pablo hace siempre al llegar a una región, ¿verdad?, era predicar acerca de la persona de Cristo. Siempre llegaba a la sinagoga, ¿verdad?, como era de costumbre de él, para predicar y para enseñar esa palabra bendita.
ese poder de Dios, el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero yendo nosotros entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 9 nos habla, porque fíjese bien el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice que los hermanos allí en Tesalónica habían proclamado, habían predicado, habían enseñado acerca de la persona de Jesucristo, y cuando él llega, dice, pues prácticamente no tenemos, dice, necesidad de hablar nada. Porque, el verso 9 es mi atención esta tarde, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Bendito sea Dios. Vemos nosotros, hermanos, la conversión de los hermanos en Tesalónica. Dice que se cuenta de nosotros, dice, la manera en que nos recibisteis. ¿Cómo fue la manera en que los hermanos de Tesalónica recibieron al apóstol Pablo? Meramente no solamente recibieron físicamente a Pablo, sino que también recibieron el mensaje que iba con Pablo, el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvar a las personas y para convertir a las personas. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Me llama la atención que estas personas en Tesalónica se habían convertido para servir, oiga bien, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, hermana, si nosotros nos hemos convertido, ¿para qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Nos hemos convertido para esperar de los cielos a Jesús, a este Jesús que resucitó de entre los muertos al tercer día, a este Jesús que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, porque todos hablan de lo bien que ustedes no recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión. Cuando hablamos de la palabra conversión, tiene que ver con un cambio que debe de operar en uno mismo. Y aquí este cambio, en esta versión, habla de que estas personas dejaron de adorar ídolos, ¿sí? Dejaron de adorar dioses falsos y adorar y servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y dice la Escritura, ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Y Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. En el día del juicio. Muy importante, hermano, que sepamos que nos hemos convertido al verdadero Dios, y que debemos servir a este verdadero Dios
como los hermanos en Tesalónica les sirvieron. ¿Sí? Y vamos viendo entonces el capítulo 1, el verso 3. Mire cómo Pablo se acordaba de estos hermanos. Acordándonos sin cesar. En otras palabras, haciendo memoria de vosotros. No solo pensando o recordando acerca de ellos, ¿verdad? Sino que también en las oraciones Pablo tenía presente a los hermanos en Tesalónica. Y dice el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a estar utilizando la versión Reina Valera, ¿verdad? Que comúnmente utilizamos todos acá. Y vamos también a estar utilizando esta versión que tiene un buen significado. Y esta versión, sin más equivocarme, es la traducción lenguaje actual. Y ahí en Primera de Tesalonicense, el capítulo 1, el verso 3, vayamos a él, dice en esta versión de la siguiente manera: siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios, o sea, su fe en Dios, su amor por Él, y aun cuando sufren, se mantienen firmes esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. ¿Pudieron observar ustedes cómo el apóstol Pablo habla que estos hermanos se mantienen? Se mantienen, hermanos, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estos hermanos se mantienen sirviendo al Dios vivo y verdadero. Sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos viendo a la iglesia en Tesalónica, a esta iglesia que se convirtió al Dios vivo y verdadero, a esta iglesia que se convirtió para servirle a ese Dios vivo y verdadero. Primeramente, vemos nosotros cómo estos hermanos en Tesalónica, número 1, realizaron obras de fe. Obras de fe. Recordemos nosotros que Hebreos capítulo 11 es el capítulo que nos habla acerca de la fe. Y recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, número 1. Y recordemos también en el verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador, remunerador del que le busca. Muy bien. Entonces, la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Y recordemos que por la fe somos salvos.
así como fue salvo Moisés. La fe es el medio principal que Dios utiliza para que usted pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él usted pueda obtener vida en su nombre. Creer implica obedecer. Y si usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, y usted decide bautizarse en Cristo para el perdón de sus pecados, para ser añadido con Cristo, para ser añadido por Cristo a su iglesia, Hechos 2:47. Entonces usted entiende que la fe es importante para ser salvo. Recuerde Hebreos 11, el verso 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, con respeto, con reverencia, con fidelidad, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la fe, hermano, hermana, es el medio por el cual usted recibe la gracia de Dios. Si usted recuerda Efesios capítulo 2, ¿verdad? El verso 8 habla que por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe y la obediencia a esa fe, somos salvos. Y sabemos que por la gracia somos salvos. Pero por un medio, la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios la salvación que Dios nos ofrece. Y esta salvación que nosotros, nosotros necesitamos entender que es la fe necesaria, ¿sí? Para que podamos obedecer a Dios. Pero recordemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces vemos nosotros que la fe juega un papel muy importante en la vida nuestra, porque por la fe somos justificados delante de Dios. Y nosotros ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nosotros andamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Por la fe llegamos a obedecer a Dios, sus mandamientos, y llegamos a ser hijos de Dios. En otras palabras, sin fe nadie puede agradar a Dios. Y por eso recordemos Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, viendo nosotros el caso de los hermanos ahí en Tesalónica, nosotros vemos que estos hermanos realizaron obras. Y las obras que realizaron fue por su fe. Hablando de la obra, en Efesios capítulo 2, el versículo 10, nos habla que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces nosotros tenemos que andar haciendo las obras que Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero y lo hemos hecho para servir, vamos a hacer obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. En otras palabras, no vamos a ser ociosos, no vamos a ser haraganes, no vamos a ser holgazanes, sino que vamos a ser hermanos, que vamos a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y mire, en la obra del Señor hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Y la Biblia nos manda, mis amados hermanos y hermanas, a que nosotros, como hijos de Dios, podamos estar andando y caminando en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Y debemos de andar de manera diligente. En Romanos 2, el verso 11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, hermana, no debemos de ser perezosos, haraganes, en cuanto a las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Hermanos, se requiere diligencia, se requiere prontitud, ligereza, esmero, se requiere dedicación, se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucha diligencia. Debemos de ser fervorosos en espíritu, ¿sí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es algo que debemos de tener en mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere, recordemos, un pueblo celoso de buenas obras. Pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? Y es importante que entendamos que ciertamente el apóstol Pablo dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Amén. ¿Cómo estamos trabajando en la obra del Señor? En la obra del Señor, ya les decía, hay muchas cosas que hacer. En la obra del Señor hay que predicar el Evangelio, hay que visitar a los enfermos, hay que visitar a los de poco ánimos, hay que visitar a los hermanos que se han apartado de la fe. Hay que, hermano, hacer mucho, ¿sí? Y a veces en algo tan pequeño, tan minucioso como es la limpieza en el local donde usted se reúne, las hermanas a veces esto no lo ven con mucha diligencia, con mucha prontitud, con mucha ligereza, con mucho esmero y dedicación. El ir a estar pendiente del que le tocó la limpieza, ir temprano a abrir el local de la reunión de la iglesia, ¿sí? Y bueno, hay mucho que hacer en la obra de Dios, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo estamos en cuanto a nuestro servicio en la obra del Señor? Aquí dice que realizaron obras de fe, trabajaron en amor, en el amor de Cristo. Usted está trabajando, yo estoy trabajando en el amor de Cristo. Estamos, hermanos, manifestando firmeza
en la esperanza. ¿Estamos imitando al Señor? ¿Lo estamos haciendo? Recordemos en 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, o sea, de los apóstoles, y del Señor. Amén. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hermanos, ciertamente usted y yo no hemos recibido la palabra en medio de gran tribulación, como la tribulación que estaba sucediendo allá en Tesalónica, ¿verdad? Y es importante que sepamos que la tribulación puede ser la tremenda aflicción que puede abrumar el espíritu. Pero a pesar de esto debemos de servir, porque trabajamos en el amor de Cristo. Manifestamos firmeza en la esperanza y porque imitamos al Señor. Hermanos, debemos perseverar a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tremendas aflicciones que puedan estar abrumando el espíritu. A veces su servidor está siendo muy atribulado le llamo yo, con un aguijón que tengo en mi carne. Soy operado de la columna 3 veces y hermanos, a veces estoy siendo atribulado con esto, pero le doy gracias a Dios por ello. Y le doy gracias a Dios porque el poder de Dios se perfecciona en esta debilidad, en este problema físico que hay en mí. Y a pesar de la tribulación y de la tremenda presión, debo estar perseverando en la esperanza. Y debo estar, hermano y hermana, siguiendo el modelo que Dios nos da, que sigamos. Y ya leímos. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sí? Y el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. También nosotros debemos de ser modelos para otros cristianos. ¿Sí? Aquí habla del ejemplo a todos. Llegaste a ser ejemplo de los de Macedonia, de los de Acaya, de todos aquellos que han creído. Tesalónica había sido un ejemplo para ellos, ¿sí? Y debemos testificar el evangelio como ellos. Debemos predicar el evangelio como ellos, como Pablo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Qué gozo, hermano, es cuando usted sale con un grupo de hermanos y hermanas y ellas están distribuyendo literatura y el predicador está con algún audio y está predicando y enseñando el evangelio a otras personas. Esto para mí es un gozo y cada vez que salgo con los hermanos donde soy miembro y su servidor está haciendo invitación y predicando, y cuando llega alguien y pregunta acerca de quiénes somos y que dónde nos reunimos y qué predicamos y qué enseñamos, entonces su servidor allá está con ellos. Y gracias a Dios en esta semana estuvimos haciendo ese trabajo, esa obra, y pues tenemos allí unos contactos en los cuales estamos predicando. Sus oraciones por esos contactos, sus oraciones para que Dios abra puertas para la palabra, ¿sí? Es muy bonito, ¿verdad? Que podamos hacer, es muy bonito que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, no sé, el único que está hablando acá es su servidor, ¿verdad? Pero no sé quién será. Y la verdad de las cosas es que también aquí, donde su servidor vive, las paredes son compartidas y lamentablemente si el vecino del otro lado pues puede estar hablando y diciendo cosas, pues se puede escuchar. Pero perdonen, ¿verdad? Por esto, hermana Silvia, perdone, pues no es mi intención, pero
lo importante es que partiendo de usted y de mí y de todos nosotros, la palabra del Señor debe ser divulgada. Debe ser divulgada. Que en todo lugar nuestra fe en Dios, hermano, hermana, se extienda. De modo que no haya lugar donde nosotros, ¿verdad?, podamos predicar. O sea, que ya se ha predicado allí, bueno, y tenemos que buscar otro lugar. Sí, pero sirviendo al Dios vivo y esperando, hermanos y hermanas, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Al mostrar estas tres cualidades, ya vamos terminando, faltan 10 minutos. Al mostrar estas tres cualidades, fíjese bien, hermosas y necesarias, como son. ¿Cuáles son? Leámosla nuevamente. Dice, la fe, la obra de vuestra fe, demostrando esa cualidad de fe, con obra, de amor, con trabajo, de esperanza, con constancia, ¿sí? Demostrando estas tres cualidades, hermosas y necesarias. Pablo también se refiere al aspecto práctico, ¿sí? Porque aquí no solamente habla de la fe, el aspecto práctico de la fe es la obra. No se habla solo del amor. El aspecto práctico de el amor es el trabajo. Y no se habla solamente de la esperanza. El aspecto práctico es la constancia, ¿sí? La constancia. Entonces, el fruto de la fe viva es la obra. El fruto del amor vivo es el trabajo. Y el fruto de la esperanza es nuestra constancia, nuestra permanencia, ¿sí? Nuestra permanencia en Dios. El verdadero amor trabaja para Cristo. La verdadera constancia se da porque estamos esperando, hay una esperanza. En Colosenses 1:27 puede anotar, si usted anota, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿sí? Ahora, el verdadero amor trabaja y es conocido por su acción. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Cristo obró en darse voluntariamente como ofrenda y sacrificio vivo al Padre, ¿sí? Y bueno, aquí estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios es haber dado a su Hijo unigénito para rescatarnos del presente siglo malo, para rescatarnos del pecado, ¿verdad? Y este es el amor práctico de Dios. Pero ahora decimos nosotros que, dice el apóstol Pablo allá a los hermanos en Corintios, que hay una maldición, hay un anatema para aquel que no amare al Señor Jesucristo. Cuidado con esto, porque nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestro principal amor debe ser Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 3, el verso 17, que
nosotros debemos demostrar el amor de Dios a nuestros semejantes, a nuestros hermanos en Cristo también. Y por eso habla la Escritura, pero el que tiene viene de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en ese hermano, en esa hermana? Debemos mostrar nuestro verdadero amor mediante nuestra obra y sacrificio que hagamos. Versículo 18. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, la verdadera esperanza produce constancia y produce perseverancia, produce fidelidad a pesar de las tribulaciones. Y bueno, ¿dónde encontramos eso? Bueno, vamos a la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 3. Romanos capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Versículo 3 al 5. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? De fe, la coraza de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Fíjese que en muchos textos del Nuevo Testamento encontramos esta palabra fe, amor y esperanza. 3 virtudes que debe de haber en nosotros como cristianos. 3 cualidades que son hermosas y son necesarias. Pero la fe debe ir acompañada de obra. El amor acompañado de trabajo. Y la esperanza acompañada de constancia y perseverancia en la obra del Señor. Vamos a leer también Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Vamos por favor al libro de Colosenses capítulo 1. El versículo 3. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Note. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué más? Y el amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Qué precioso. Que no solamente encontremos estos versículos impregnados en las páginas de nuestra Biblia, sino que estos versículos los encontremos grabados en nuestro corazón, para que recordemos que no debemos de amar solamente de palabra a Dios, a los hermanos, al prójimo. Me decía una hermana: Dios, yo oro a Dios para que en usted nunca falte el amor al prójimo, la constancia y la esperanza y la fe en Dios. Muy bien. Estamos orando nosotros por cada uno de los hermanos en Cristo, para que en nosotros siempre exista la fe, la obra, el amor,
el trabajo, la esperanza y la constancia. Y que esto vaya de la mano, mi amado hermano y hermana. Dios permita que más adelante, hermanos, puedan conectarse a este video. Usted pueda compartirlo. Y que miren de la importancia de que debemos de tener estas cualidades en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 1, nos habla de que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, constantes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Otra vez encontramos otro versículo que nos habla de la fe, de la esperanza, de la constancia, del amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bello y qué hermoso es que nosotros, como hijos de Dios, podamos darle a Dios lo que verdaderamente Él se merece, hermano. Él se merece que le brindemos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ¿verdad?, a Él, y que podamos siempre tener la buena disposición y la voluntad de servir a nuestro Dios como lo debemos de hacer. Hermanos, gracias por su atención, que Dios les bendiga, y vamos a terminar con un himno y luego hay un lugar donde quiero estar, muy cerca una oración de al mi Padre Celestial Eterno. Hay un lugar donde queremos estar. Para eso, la fe con las obras, el amor con el trabajo, y la esperanza con su constancia, sirviendo a Dios, a los hermanos. Y ya De hecho, de y es nada verdad. temeré, quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará, la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Amén, así es, la gloria y la honra sea para nuestro Dios en este estudio que hemos tenido en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, que quede grabada en el corazón nuestro para honrar y glorificar tu nombre y poder hacer las cosas que son necesarias para que podamos honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos en esta noche por todos los hermanos que están enfermos con el COVID, que tu voluntad sea con ellos, que les fortalezca y les ayudes a poder salir adelante de este problema, de este virus que está azotando el mundo entero. También por la iglesia entera en todo el mundo oramos y pedimos para que todos podamos estar unidos en amor, constantes en la esperanza y haciendo lo que es grato ante tu presencia
para llegar ante ti y pedirte que nos ayudes en todo cuanto necesitemos, especialmente espiritualmente en nuestra vida. Encomendamos nuestras almas a usted, que es nuestro fiel Creador, que nos ayude a tener un sueño tranquilo, reposado, y te pedimos bendición por tu palabra, que no vuelva vacía, que quede grabada en el corazón y nuestra mente. Gracias le damos y bendice a los hermanos que estuvieron hoy en esta noche con su servidor estudiando la palabra bendita de Dios. En Cristo Jesús oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Buenas noches, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima, si así